Cada año, el mundo consume más de 3.000 millones de latas de atún. Sí, 3.000 millones. Detrás de esa cifra se esconde una maquinaria colosal. Barcos pesqueros del tamaño de edificios, redes que alcanzan medio kilómetro de largo, fábricas que producen más de 100.000 latas cada hora, y una combinación precisa de tecnología, ingeniería y manos humanas que transforman toneladas de pescado fresco en un alimento capaz de conservarse durante años sin refrigeración. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo pasa de ser un pez que nada libremente en el océano a convertirse en una lata perfectamente sellada y lista para abrir? Hoy, en Forja Mecánica, nos adentramos en uno de los procesos industriales más impresionantes del mundo: la fabricación del atún en lata. Todo comienza a cientos de kilómetros de la costa, en pleno océano abierto. Los atunes son verdaderos velocistas del mar. Pueden alcanzar grandes velocidades y nadan a profundidades considerables, lo que convierte su captura en un auténtico desafío técnico. Por eso, los barcos atuneros están equipados con radares, ecosondas y drones de vigilancia, capaces de detectar bancos de atunes incluso a decenas de metros bajo la superficie. Estas embarcaciones son auténticas fábricas flotantes que pasan semanas recorriendo el océano en busca de atunes. Cuando los localizan, empieza la coreografía. Se despliega una red de cerco de más de 500 metros de largo y decenas de metros de profundidad, mientras el barco gira en círculo, cerrando lentamente el perímetro. Desde abajo, los atunes más fuertes escapan, los demás quedan atrapados. En una sola maniobra, un solo barco puede capturar hasta 100 toneladas de atún. ¿Te imaginas esa cantidad? Equivale al peso de 20 elefantes adultos. Una vez dentro, los peces se elevan mediante grúas hidráulicas y se almacenan en bodegas ultracongeladas a menos 20 grados, conservando su frescura durante el viaje de regreso a tierra. Días después, los barcos regresan a puerto, cargados hasta el límite. Cada tonelada de atún se descarga con redes y grúas y se traslada directamente a camiones refrigerados que los llevan a las plantas procesadoras. Aquí, la cadena de frío no puede romperse ni por un segundo. En la planta, los atunes pasan por cintas transportadoras donde operarios especializados los clasifican por tamaño, peso y estado general. Los más grandes y mejor conservados se destinan a líneas premium, mientras que los más pequeños o con imperfecciones se reservan para productos troceados o derivados como empanados y pastas. Cada lote es inspeccionado con precisión milimétrica, porque un solo error puede afectar miles de latas. Todo se realiza bajo estrictos controles sanitarios. ¿Sabías que algunas de estas plantas procesan más de 300 toneladas de pescado fresco por día? Ahora comienza el primer gran paso de transformación: el eviscerado manual. Los operarios, equipados con cuchillos afilados y delantales impermeables, abren el vientre del pez y eliminan vísceras, sangre y restos internos. Cada corte debe ser rápido, preciso y limpio. Una vez limpios, los atunes se introducen en cocedores industriales a vapor, cámaras gigantes capaces de contener decenas de ejemplares al mismo tiempo. Allí, el pescado se cuece a unos 100 grados durante 2 horas. Este paso es fundamental, ya que cocina la carne, ablanda la piel y las espinas, facilita el despiece posterior y además, concentra el sabor natural del atún, dándole ese gusto intenso y característico que todos reconocemos. Tras la cocción, el pescado pasa por túneles de enfriamiento rápido que detienen el calor y conservan la textura. Con el atún ya cocido y enfriado, empieza uno de los trabajos más delicados: separar la carne del resto del cuerpo. Sobre mesas de acero inoxidable, los operarios retiran piel, espinas, aletas y zonas no comestibles, dejando solo la carne más limpia. Este proceso exige una precisión casi quirúrgica. Un mal corte puede arruinar un lomo entero. Los lomos grandes y perfectos se destinan a conservas premium. Los cortes medianos o irregulares, al atún en lata convencional. Y los restos pequeños, a productos derivados como croquetas o pastas de pescado. Luego, cada pieza pasa por una revisión final, donde sensores de alta precisión detectan incluso espinas finas invisibles al ojo humano. Solo la carne impecable pasa al siguiente paso: el enlatado automático.
¿Imaginabas que detrás de una simple lata hubiera tanto trabajo manual y detalle técnico? Aquí entra en juego la ingeniería de precisión. Las líneas de producción combinan cintas transportadoras, brazos robóticos y dosificadoras automáticas que colocan la carne de atún en las latas con exactitud milimétrica. Una lata estándar de 140 gramos debe contener exactamente esa cantidad, ni un gramo más ni uno menos. Y para garantizarlo, sensores inteligentes verifican el peso en tiempo real y corrigen cualquier desviación al instante. Parece mentira, pero una sola planta puede producir más de 100.000 latas por hora. Luego se añade el líquido de cobertura, que puede ser agua, salmuera o aceite vegetal, según la variedad del producto. Este líquido ayuda a conservar el contenido y aporta jugosidad y textura. Finalmente, una cerradura automática sella cada lata herméticamente en cuestión de segundos. Todo está listo para el paso crucial, la esterilización térmica. Las latas selladas se introducen en autoclaves industriales, enormes cámaras presurizadas donde se someten a más de 120 grados durante una hora. Este tratamiento elimina cualquier bacteria o microorganismo sin alterar el sabor ni la textura del pescado. Luego, pasan por un túnel de enfriamiento rápido, donde chorros de agua pulverizada reducen la temperatura de forma controlada, evitando deformaciones. Y entonces llega el control de calidad, una de las fases más estrictas de todo el proceso. Técnicos especializados extraen muestras de cada lote y las analizan minuciosamente. Comprueban el peso exacto, el nivel de llenado y el cierre hermético de cada lata, además de evaluar el sabor, el olor y la textura. Finalmente, realizan pruebas microbiológicas en laboratorio para garantizar que todo el lote cumpla con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Solo cuando cada parámetro ha sido aprobado, las latas reciben luz verde para pasar al etiquetado. En la línea final, una máquina de alta velocidad coloca las etiquetas con la marca, tipo de producto, número de lote y fecha de caducidad. Después, las latas se agrupan en paquetes o cajas y se paletizan, listas para su distribución. Desde allí, camiones refrigerados las transportan a supermercados, almacenes y centros de exportación internacional. Algunas viajarán miles de kilómetros antes de ser abiertas en una cocina. La próxima vez que abras una lata de atún, detente un segundo. ¿Habías imaginado que un producto tan cotidiano escondiera una producción tan compleja? Desde los barcos ultratecnológicos que surcan el mar hasta los autoclaves que esterilizan cada lata a más de 120 grados, todo forma parte de una sinfonía mecánica que nos conecta con el océano, cada vez que giramos una tapa. Esto no es solo comida. Es el resultado de siglos de ingeniería, precisión y evolución industrial. Y ahora ya lo sabes. Cada vez que abres una lata de atún, estás abriendo una pequeña obra maestra de la mecánica alimentaria. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.